Hola chicas, en este video les quiero mostrar esta página que se llama stitchfeeder.com. Está en inglés, pero es una página que es muy fácil de usar para hacer diagramas de tejido, ¿sí? Entonces les voy a mostrar. Acá tienes para agregar New Chart, que sería una nueva gráfica, o desde acá. Entonces vamos acá, acá te da para que sea para tejido, para crochet, bueno, para un montón de técnicas. Vamos a ponerle tejido y te puede poner para color work, para tejidos de encaje, para cables, bueno, tiene un montón de cosas. Entonces podemos ponerle color. Y acá, bueno, acá ponemos no preference. T-shirt sería como una gráfica vacía, pues para nosotros llenar. Y acá le ponemos las columnas que vamos a necesitar. Digamos, para este saquito yo hice una de 24 por 58. También se puede poner así. Y le ponemos create chart. Entonces, si ven acá, lo podemos ver. Acá lo podemos regular. Entonces acá tenemos para ponerle los colores que nosotros queramos. Digamos, acá se lo puedo cambiar si no quiero que sea, lo puedo, digamos, yo usé este, saca ya, y también los puedo borrar, ¿sí? Si yo en este diseño solo tengo dos colores, entonces lo puedo ir borrando así y listo. Bien. Entonces empezamos y cada una puede empezar pues a hacer lo que quiera, el diseño que quiera. Digamos, yo empecé con unas rayitas, ¿cierto? Entonces voy poniendo las rayitas y simplemente uno va haciendo así, poniendo el color que necesite. Acá si fuera otro color, pongámosle que le fuera a poner un cafecito así, lo agregaría acá, ¿sí? Digamos, acá vean que uno se puede equivocar, entonces le das acá para devolverte y listo. Y lo puedes hacer así o hacer varios de uno. Entonces es una herramienta súper es muy intuitiva y es fácil de usar y es súper útil. Y acá, digamos, volvimos al principio. Yo ya tengo esta lista que es la que vamos o la que estoy tejiendo en el saquito. Vean que yo le hice todas las rayitas también para poderla seguir, y acá lo que yo hice es hacerle todo el largo. Hice el cálculo de cuántas vueltas necesitaba para el largo que quería con una muestra y me dio 58 vueltas. Entonces yo ya le hice todo el diseño a esas 58 vueltas y lo seguí paso a paso hasta acá, ¿sí? Llegué hasta acá porque se me acabó el hilado, así que me falta este pedazo todavía tejerlo. Entonces, una vez uno ya tiene el diseño que quiere, vamos acá a File, le ponemos Download y te va a dejar bajarlo descargarlo como una foto, ¿sí? O como un documento PDF. Acá. Y la leyenda que dice acá es si tienes, digamos, instrucciones. Entonces yo acá podría ponerle at the bottom, que sería abajo, y le pongo apply, la descargo, y acá vamos a abrirla, y vean cómo me queda. Y esa leyenda que dice es esta que me aparece acá abajo, ¿sí ven? Que me aparece el color que es cada uno, ¿sí? Y si yo tuviera, digamos, para hacer una gráfica de puntos o algo así que no fuera de color, acá también te pondría el significado, digamos, de cada símbolo, ¿sí? Entonces quería compartirles esta herramienta, aunque está en inglés, igual es fácil de usar y es muy intuitiva y está muy buena para hacer estos gráficas de color que ustedes han visto que yo la hago también en mi cuaderno, que se puede también pues en una hoja cuadriculada hacer, pero es súper útil hacerla así porque se ve mejor, bueno, y es más rápido y más fácil, ¿no? Así que bueno, se las quería compartir.
Les paso igual este link, ¿sí? Tiene una versión gratuita y después tiene otra versión paga, te tienes que hacer un usuario. Yo igual estoy usando la versión gratuita, tengo entendido que me deja hasta hacer 10 gráficas, así que bueno, espero que les sirva esta información y nos vemos en un próximo video.